Buenas tardes, yo soy Hugo Ramírez, soy el editor de la revista Perífrasis y en esta tarde vamos a hablar de un artículo muy interesante que salió publicado en el número 33, en el número más reciente de la revista, el artículo se llama Una visión desde la poscolonialidad en el ensayo La Era Crítica, siglos XVIII y XIX, de don Alfonso Reyes. Para hablar de este ensayo, pues tenemos a las dos autoras, a Jimena Gómez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también a Blanca Elena Sainz, también de la misma universidad, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para ayudarnos a orientar un poco la discusión y darnos luces sobre el trabajo que hicieron pues Jimena y Blanca, creemos que nadie más oportuno que el profesor Víctor Barrera de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en este momento es el director de la Biblioteca Alfonsina. Simplemente agradecerles a todos por la participación, por ayudarnos a trabajar en esta difusión de las publicaciones que se hacen en nuestra revista, en la revista Perífrasis. Agradecer a Jimena y a Blanca por el envío de su artículo, por haberlo sometido. Y muy contentos, el artículo, le estaba diciendo a Jimena hace un ratito, el artículo está siendo muy bien recibido y pues siempre es una alegría hablar de don Alfonso Reyes y de trabajos tan importantes como ese de la era crítica. No sé si Víctor quiera comenzar. Primero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes. Bueno, como te mencionaba, un gusto estar aquí participando de nuevo. Es la segunda vez que participo en estas charlas de la revista, de Perífrasis. Y bueno, sí, como mencionaste, muy contento de poder charlar en torno a este artículo en concreto, pero también digamos, al contexto que envuelve la obra analizada, ¿no? Que es un capítulo de la letra de Nueva España, un ensayo que Reyes, digamos que primero publicó entre comillas, por encargo, digamos, de José Luis Martínez, que era a la sazón el secretario particular de Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública en este momento, y que se enmarca en un proyecto, digamos, por un lado pedagógico y político, pero por otro, también dentro de la misma producción alfonsina pertenece a un periodo sumamente interesante, que es el que se abre a partir del regreso definitivo de Alfonso Reyes a México en 1939 cuando termina su periplo como diplomático, que había comenzado de manera abrupta en 1913, más unos años ahí de escritor libre, digamos, o freelance en Madrid, y que venía, digamos, a retomar un viejo proyecto, o varios proyectos antiguos de Reyes, entre ellos el principal era pues dedicarse de lleno a su obra, a la literatura y a varios temas en concreto que lo apasionaban, ¿no? Uno serían los estudios helénicos, que tuvo toda una línea en la década del 40, empezando por la crítica en la edad ateniense del 41. Otro muy importante sería la teoría literaria, que sería uno de sus magnos proyectos, al menos hasta la mitad de la década del 40, y que culminaría con la publicación de Linde, justamente un año antes de la aparición de las letras de Nueva España. Pero otro también que creo que es bastante importante es el participar y hacerse visible, porque él sentía que estaba un poco excluido por tanto tiempo fuera de México, digamos, en la discusión y configuración del canon literario mexicano, por decirlo así, y en la elaboración de una historiografía de esta literatura que en la década del 40, después de la Revolución y de las primeras décadas de la postrevolución, empezaba a definir, digamos, sus momentos decisivos, por decirlo así. El mismo José Luis Martínez iba a ser un historiador importante de las letras nacionales, por decirlo así. Entonces Reyes estaba trabajando en esas vías, ¿no? En hacer visible su obra también y su generación, porque justamente al regresar en el 39, un par de años después publica Pasado Inmediato, que es un libro de ensayos donde se incluye el mismo que da título al libro, Pasado Inmediato, que es la historia de su generación, la generación del Ateneo, de la juventud, la generación del centenario, donde por supuesto está dialogando con su amigo y compañero Pedro Enrique Sureña, ¿no? Que por cierto moriría también en el 40. Yo siempre he tratado de la amistad de Reyes Enrique Sureña en términos más horizontales, porque de hecho a lo que hace también aquí en este artículo, se le suele nombrar como maestro de Reyes. Yo creo que fueron los dos maestros y discípulos en cierta medida, ¿no? Es verdad que Enrique Sureña era un tipo muy riguroso, con
con una obsesión por la historiografía literaria, por contar la historia literaria de la América hispana, como la llamó, que sus trabajos cumbres apuntaban hacia ahí, hacia ese objetivo, desde los 6 ensayos, incluso antes de su charla sobre Juan Ruiz de Alarcón, en el Mitos 13, hasta las corrientes literarias, ¿no? Pero, y Reyes, por supuesto, que admiró y continuó a su manera esa lectura. Estoy ahí en eso totalmente de acuerdo con lo que se menciona en el artículo, pero a su vez también tuvieron un intercambio y en algunos momentos incluso hasta desacuerdos respecto a la literatura hispanoamericana o a las literaturas hispanoamericanas, ¿no? Entonces Reyes yo creo que en ese momento está en esos procesos, en esas vías, ¿no? Y que va a ser muy intenso, al menos hasta el 47, 48. Luego, porque en esas fechas sufre su primer infarto fuerte, digamos. Entonces la enfermedad y la paulatina malestar de salud van a hacer también que reconfigure y también reduzca los niveles de trabajo, ¿no? Pero básicamente hasta esa década, hasta el 47, 48, perdón, este año, Reyes estaba trabajando en esos frentes. Entonces las letras de la Nueva España y en concreto el capítulo La de la Crítica, pues se instalarían en ese contexto, ¿no? De reescritura, de reenfoque, de empeño, digamos, también en colaborar con la consolidación de lo que podríamos llamar la literatura mexicana moderna. Sí. Una primera pregunta para Blanca y para Jimena, agradeciendo la participación y la presencia acá es, en la estructura que presentan en su artículo, claro, la primera parte está como dedicada a las letras de la Nueva España. Ustedes podrían como hacernos una presentación. La pregunta es doble. De un lado, como del proyecto general en el que están trabajando sobre las letras de la Nueva España y específicamente de este capítulo de la era crítica, como en esa trayectoria general. No sé cuál de las dos quiera arrancar con esta presentación. Bueno, sí, si Blanca está de acuerdo, yo puedo empezar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas y nos sentimos muy privilegiadas primero, de que nuestro artículo haya sido aceptado para su publicación y después, pues, de ser invitadas a esta charla. Entonces, pues muchas gracias por eso. Bueno, sí, en efecto, el artículo que presentamos es parte de un proyecto de investigación más extenso que tiene que ver con el análisis de los 8 ensayos que configuran esta obra, que se llama Letras de la Nueva España. Digamos que en sentido estricto son 7 ensayos y una introducción, porque el primer ensayo así lo titula Alfonso Reyes, introducción, 2 puntos, poesía indígena. Entonces digamos que esa es la introducción a los siguientes 7 ensayos, que tienen por objetivo hacer una contextualización historiográfica, cultural, de las letras de la Nueva España. Como decía Víctor, en el contexto del México posrevolucionario, del medio siglo, y con el objetivo de ser parte del proyecto posrevolucionario de conformación de la identidad mexicana, ¿no? Entonces, la inquietud para desarrollar este proyecto surge, en primera instancia, pues Blanca y yo compartimos líneas de investigación, solo que de mi parte, yo trabajo desde los estudios literarios, desde la crítica literaria, desde la teoría literaria, y Blanca, que bueno, ya tendrá ella un poco más de oportunidad de hablar desde su perspectiva. Ella trabaja desde la lingüística, los estudios de la lengua, el análisis del discurso, el cambio lingüístico, en fin. Pero tenemos puntos en común en nuestras líneas de investigación que tienen que ver justamente con el México colonial. De mi lado, pues desde la literatura novohispana, y del lado de Blanca desde el español virreinal, en el contexto de la región centro-occidente de México, que es una región que se constituye por estados como Aguascalientes, Guadalajara, Michoacán y Guanajuato.
Entonces, el proyecto surge de la observación de que en estos ensayos pues se encuentra un potencial pedagógico, que bueno, eso está ahí en el propio proyecto de Reyes como intelectual de la ciudad letrada, ¿no? Que es como lo analizamos en este estudio, que no solamente tiene pues un valor histórico, es decir, para dar cuenta de este proceso cultural del México del medio siglo XX en ese momento, sino que pues los ensayos son tan sintéticos y al mismo tiempo tan ricos y al mismo tiempo tan complejos en su conformación que ciertamente resultan ser instrumentos pedagógicos para la enseñanza de las letras novohispanas a nivel superior en la licenciatura en letras, que es donde estamos nosotras, pero también al ser ensayos breves y cuyo lenguaje es más o menos sencillo desde el punto de vista de la recepción, pensamos también que en un momento dado pueden fungir como un testimonio de divulgación de la conformación de la identidad mexicana del siglo XX en términos generales para la población mexicana. Entonces, de ahí surge la inquietud del análisis y la investigación de este corpus. Y en este sentido, pues este artículo que nosotras presentamos aquí es el último artículo de un proyecto más extenso que tuvo una duración de 3 años y a partir del cual se elaboraron otros trabajos de investigación que también han sido publicados como capítulos del libro o como artículos especializados en otras revistas académicas. Sí, bueno, yo nada más para complementar lo que dice Jimena, en realidad este es un proyecto que realizó la doctora Jimena. Ella estuvo trabajando pues justamente las letras de la Nueva España, eh, estuvo trabajando todos los capítulos de este gran ensayo y pues justamente al ver estos puntos en común, porque justamente yo soy del área de lingüística, pues vimos que se podía analizar capítulo, no solamente desde el lado de la teoría literaria y desde la teoría postcolonial, sino que también había un posicionamiento del propio Reyes frente a lo que es el canon literario, frente a la mexicanidad, frente a su noción de nación, sus ideales políticos y demás. ¿Cómo lo vamos a ver? A partir de, pues, de cómo emplea el discurso, ¿no? O sea, podemos de alguna manera asomarnos a esta visión de Reyes a partir de justamente de su discurso. Y entonces es así como nació pues esta colaboración. Justamente Jimena pues es la autora principal porque pues, ella es la que tiene el expertise en el proyecto mismo, en la obra de Alfonso Reyes. Pues ya más bien, más que coautora, vendría siendo como una colaboradora, porque más bien como que vine a complementar el trabajo que ella venía haciendo desde la teoría literaria. Fue como sí, complementar eso a partir del análisis crítico del discurso, básicamente. Sí, de hecho, una cosa pues que me gusta mucho, personalmente me gusta mucho es que, y quiero comenzar con eso que Blanca dice que es solo una colaboración. No, 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 es un trabajo bien importante lo que tú haces allí, y es comenzar a leer, o leer más bien este artículo en la lógica, por ejemplo, de Teun van Dijk o Emil van den Iste. ¿Quieres hablarnos un poquito de eso? O sea, cómo es tomar una teoría, una propuesta lingüística y comenzar a leer a leer estos trabajos de Alfonso Reyes en esa lógica? No sé si querrías hablarnos de eso un rato. Sí, claro, pues es que como cualquier persona, como cualquier autor o autora, pues él tiene un posicionamiento Sí, político, ideológico. Eh, entonces, yo creo que todo texto trasluce una ideología, por más que sea incluso un artículo científico, en sí, su afán de objetividad supuestamente
utilizar un tono neutro, no, siempre se puede ver algo de la autoría de esa persona, ¿no? O sea, entonces, bueno, él tiene un proyecto pues muy claro de una concepción histórica y cultural, y pues esto se ve reflejado en su artículo, bueno, en su capítulo del libro, ¿no? Por ejemplo, hasta la manera que presenta la información, era hasta la enunciación, ¿no? ¿De qué manera presenta el texto? Pues como un texto historiográfico. Tiene la estructura de un texto, pero, o sea, por ejemplo, la tercera persona, ¿no? Aparentemente es muy objetivo porque utiliza la tercera persona, pero sí utiliza ciertas estrategias gramaticales para ver su posicionamiento. O sea, siempre está hablando como en tercera persona, pero de repente cambia esa enunciación de una tercera persona a una primera persona. Entonces, de ahí se ve como un involucramiento por parte del autor, ¿no? Un posicionamiento frente a lo que está diciendo. De repente, por ejemplo, ahí dice, me hace notar, ¿no? Entonces ya le cambia ese tono como historiográfico y ya se ve un tono más ensayístico, porque también revisando los otros ensayos, o sea, predomina más como el tono ensayístico, el tono subjetivo, y este ensayo tiene como un tono más, como más historiográfico, por así decirlo, más neutro, pero dentro de esa aparente neutralidad también se ve este posicionamiento de Alfonso Reyes. Sí. Víctor, siguiendo lo que está comentando Blanca, Víctor, ¿qué tan común era que Alfonso Reyes, o sea, sí, en esa objetividad, digamos, de la presentación y manteniendo esa objetividad, digamos, académica, hiciera también giros? Es que ese me hace enojar, me gustó mucho cuando lo leí desde el comienzo, cuando llegó el trabajo. Era como un giro que uno no esperaría en un académico que como Claro. comentario arranca diciendo, me hace enojar. Y uno dice, no, a ver, espera, no te puedes enojar. ¿Cómo Y percibe usted eso, por favor? pues lo que señalan tanto Jimena como Blanca es sumamente interesante porque es verdad, es decir, estos trabajos, incluso yo te añadiría también el del Linde, que eso se supone que es un libro de teoría literaria, ¿no? Y donde incluso recibió críticas por la asperidad de la prosa, pero la habilidad que tiene Reyes para incluso en estos ensayos, en este tono impersonal, objetivo o académico, tener una prosa muy digerible y a ratos y tremendamente disfrutable también que facilita, como bien mencionó también en su intervención, Jimena, el acercamiento y la divulgación mayores, ¿no? Pero este cambio que menciona Blanca también, sí, a mí también siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? De pronto de esta aparente objetividad o omnisciencia, ¿no? A la primera persona, ¿no? Recordemos que Reyes pues, fue esencialmente un ensayista y una de las características de su prosa ensayística fue precisamente el colocarse, ¿no? En la primera persona, el hablar desde ese yo, con sus limitaciones, con sus pasiones, con sus emociones, por supuesto, ¿no? Entonces, Reyes no se deshace nunca de su yo ensayístico, pero en este momento, como hemos mencionado, en esta primera mitad, sobre todo la década del 40, pues él estaba involucrándose por el Colegio Nacional, en el Colegio de México, pero primero Casa España, después Colegio de México, en el Colegio Nacional, en las clases de la UNAM. Lo mismo sucede también con sus textos helénicos, como la crítica en la edad ateniense, la religión griega, donde está esa prosa en apariencia impersonal, pero que nos remite luego a un recuerdo, a una evocación, una primera lectura de los griegos, ¿no? En los días del Ateneo, y eso aterriza y cambia y nos hace, y creo que provoca una cercanía también muy interesante de que nunca olvidamos que estamos leyendo a Alfonso Reyes, no a un erudito, porque además también era una manera, ¿no? De como alejarlo del campo de la creación por parte de sus contemporáneos, ¿no? Es decir, Reyes es un erudito y su literatura es erudita, no tiene híbridos, incluso llegó a decir en algún momento Octavio Paz, yo creo que sí hay mucha pasión y que esa erudición en realidad es goce intelectual lo que tiene Reyes y una pasión por transmitir, porque también esto que mencionaban del potencial pedagógico es muy cierto, ¿no? Reyes se involucra demasiado en estos proyectos porque cree que puede contribuir a esa transformación del México. Incluso otro caso también muy emblemático de esta misma época y que también involucra a José Luis Martínez fue la redacción
de la famosa cartilla moral, que hace unos años fue cauce de nuevo de debate acá en México, porque el expresidente López Obrador la imprimió, ¿no? Y se discutió sobre su vigencia, ¿no? Pero Reyes fue un encargo, ¿no? Que más bien es un tratado de ética particular, lo veo así, ¿no? Iba a formar parte de las campañas de alfabetización, etcétera, y Reyes lo registra en sus diarios que él se involucró con mucha pasión en la tarea, y al final el texto no se publicó en ese primer momento, se publicó muchos años después, etcétera, pero lo que nos deja es ese interés de Reyes de participar en estos procesos de formación y de educación, entre comillas, nacionales, ¿no? Donde se estaba repensando la identidad mexicana en esta posrevolución, en un contexto además que está marcado por la Segunda Guerra Mundial, por la derrota de la España republicana, es que fueron fenómenos que Reyes vivió de cerca y que le pudieron mucho, ¿no? Y que se daba cuenta, creo que sobre todo hasta la década del 40, ¿no? Él creía, como muchos intelectuales hispanoamericanos, Gabriela Mistral, entre otros, que América Latina podía hacer muy bien el relevo cultural de Occidente ante este contexto tan oscuro, tan tétrico, ¿no? De la guerra. Entonces, él sentía que existía la necesidad de aportar y de continuar, ¿no? Que también se menciona muy bien en este artículo, ¿no? Sobre todo en sus dos ensayos, la nota sobre la inteligencia americana y la posición de América, ¿no? Donde él habla de esta síntesis cultural que también se menciona muy bien en este artículo, porque pensaba y creía realmente que nuestros países, y México en concreto, tenían todas las posibilidades porque eran jóvenes, ¿no? Recordemos que en esa época todavía no nos llamaban el tercer mundo, ni países subdesarrollados, éramos países jóvenes, ¿no? Con la posibilidad de integrarnos al mundo moderno y al mundo occidental, y creo que Reyes confiaba mucho en eso, ¿no? Y yo creo que su proyecto teórico, el del Linde, incluso tiene esa dimensión, ¿no? Es algo que también se advierte muy bien aquí en este artículo, ¿no? Que existe una dimensión política, por supuesto, ideológica, ¿no? O sea, Reyes participa y quiere participar en estos debates porque él siente que es importante que tanto América Hispana, por decirlo así, como México se involucren y que forman parte de la constelación de naciones occidentales y que poseen una tradición cultural y que poseen además un potencial, que eso es lo que remarca mucho, la potencialidad, el futuro, lo que se vendría a continuación. Sí, yo tengo otras preguntas, pero querría saber si Víctor tiene preguntas para Jimena o Blanca a propósito de su artículo, para comenzar a... No. Bueno, primero felicitarlas por acercarse. Creo que Las letras de la Nueva España es un texto que merece mucho la pena el acercamiento crítico. Entonces, yo celebro mucho que lo hayan hecho y que nos abran las posibilidades de diálogo y nuevas lecturas sobre este tema. Y a mí también me parece que hay mucho material de donde cortar. Entonces, primero, mis felicitaciones para ambos. Sí, no, yo tenía una pregunta, o sea, continuando con esta presentación. Hay una sección que ustedes dedican en el artículo a la noción alfonsina de cultura. Quería como en principio arrancar con una presentación, no sé, creo que la pregunta es como muy amplia. Víctor, la noción alfonsina de cultura, ¿qué podemos decir de ella? ¿Y cómo ven eso en este artículo, la era crítica concretamente, tanto Jimena como Blanca Elena? No sé, Víctor, si quieres comenzar sobre esta Sí, bueno, noción. sí, brevemente, ¿no? Para escuchar Sí, a las autoras que son los que lo trabajan en ese artículo. Claro, Reyes, sobre todo en Notas para la Inteligencia Americana, que es un texto, una conferencia que él en Buenos Aires en 1936, es decir, en un en un contexto muy particular, en una reunión de intelectuales, porque también otro de los temas que se abordan en el texto y que están ahí flotando y que son muy importantes para Reyes es la historia intelectual, ¿no? La historia de las ideas, visibilizar a estos personajes como bien hizo después Ángel Rama, otro autor también muy importante para este ensayo, ¿no? En la ciudad letrada, ¿no? Pero a marcarlos en este contexto del México moderno o del México revolucionario, y para él el concepto de inteligencia es dinámico, es articulador, digamos, ¿no? Y sobre todo en el caso del intelectual hispanoamericano, ¿no? Dice, el intelectual hispanoamericano nace en la región del fuego central, es decir, no tiene todavía las horas de ocio como solía tener sus pares europeos o norteamericanos, ¿no? Sino que tiene que ser un funcionario, tiene que ser un educador, tiene que ser un maestro en el amplio concepto de la palabra, ¿no? Entonces, creo que ahí va definiendo muy bien tanto el concepto de cultura como el de inteligencia y como el de intelectual, porque se va a diferenciar muy marcadamente, por ejemplo,
del hombre de letras decimonónico, ¿no? El intelectual hispanoamericano, el intelectual en el que piensa Reyes, es un agente para el cambio social, o debería ser un agente para el cambio social, y la cultura tiene que ser, por lo tanto, transformadora, ¿no? Es decir, en un proceso que también se menciona en el artículo, o transculturadora, ¿no? Seleccionar lo mejor digamos, de la tradición occidental, apropiarlo, pero a partir de esa apropiación luego crear algo diferente, crear algo propio, porque también, al igual que Enrique Sureña, al igual que muchos intelectuales de su generación, consideraban muy importante la confección de una expresión propia, ¿no? De un conocimiento también particular, de que no solamente fuéramos a repetir saberes ajenos, sino a crear conocimientos propios. Esto era muy importante para la generación de Reyes y aparece mucho en su trabajo. Entonces, el concepto de cultura alfonsina, como dices, es muy amplio. No podríamos definirlo en pocas palabras, pero sí más o menos delimitarlo un poco diciendo que tiene esta capacidad dinámica y performativa, sobre todo. Jimena. Sí, gracias. Bueno, sí, concuerdo que es difícil como definir así a bote pronto la noción que tenía Reyes de cultura. Pero bueno, además de lo que ya dijo Víctor, me parece importante aportar algunas coordenadas históricas del propio momento en el que se encontraba Reyes, ¿no? Los años 40 son importantes en la historia de México porque marcan o sea, no solo estamos todavía en el periodo postrevolucionario, sino que marcan un cambio de régimen, un parteaguas en la historia de México, ¿no? Se termina el régimen socialista de Cárdenas, heredero directo de la revolución, y con todo este término del régimen socialista, pues se termina toda una manera de percibir a la cultura en México, a la sociedad mexicana, a los estratos sociales. Y entra un nuevo régimen, que es el que, pues, de algún modo, más o menos, se sostiene hasta la fecha en México, que es un régimen de corte liberal, y que de alguna manera será el antecedente o serán los primeros momentos de lo que pues, se desarrollará en el mundo y en México como un régimen capitalista y un régimen neoliberal, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante la convergencia ideológica de Reyes como alguien cuya formación es de origen helénico, por eso de ahí el Ateneo de la Juventud, sus ideales, sus valores, los percibe sobre todo desde allí, ¿no? Entonces hay una especie de convergencia entre esta mirada de Alfonso Reyes, de la cultura, de la conformación de la identidad a partir de una tradición que es la tradición occidental, el humanismo occidental y el régimen liberal en el sentido de que estamos hablando de ideas que se están apropiando también políticamente, socialmente, económicamente, que vienen de Europa, pero que también vienen de Estados Unidos, ¿no? Y también una idea de la cultura que si bien tiene estos elementos de carácter pedagógico, esta autoconcepción del intelectual como un ente pedagógico, también tiene una concepción como un ente que es guía de una cultura, de una sociedad, de una población que necesita ser instruida en ese sentido y que necesita de este líder intelectual que diga qué es la cultura y cómo se tiene que percibir culturalmente un pueblo a partir de determinados valores. Entonces creo que esas coordenadas histórico-culturales son muy importantes o ponen en evidencia que había afinidades entre pues el momento en el que se encontraba Alfonso Reyes, recién llegado de Europa, después de recoger todas esas experiencias tan importantes y tan ricas, para concebir cuál tendría que ser o cómo se tendría que sentir la identidad en México y una forma de conformar esta identidad que fuera armónica, que fuera convergente, que de alguna manera disipara, diluyera las diferencias sociales, políticas, económicas, ideológicas
que vino a abrir de alguna manera en este primer periodo posrevolucionario cardenista, y que generó divisiones ideológicas muy fuertes y que en un momento dado eran peligrosas para México, y que a través del nuevo régimen y en buena medida con ayuda de estos intelectuales de la ciudad letrada posrevolucionaria, ayuda más o menos como a reintegrar a la sociedad, a reorganizar. Entonces creo que también la idea de cultura de Alfonso Reyes la podemos entender en este contexto de transición, que era ciertamente pues conflictivo, problemático, pero que a él le toca pues en el momento cúspide de su carrera, es decir, en un momento de plena madurez, donde sus valores ya están perfectamente fincados, identificados por él, sabe muy bien que entiende por identidad cultural, por identidad latinoamericana, por identidad mexicana, y desde ahí, en particular, pues está planteando este proyecto de las letras de la Nueva España. Sí. Bueno, señor Pertán, también quisiera añadir que básicamente pareciera a primera vista que es un texto historiográfico, o sea, presenta autores y obras, pero tiene una dimensión argumentativa muy fuerte este texto. Y también lo que quiere mostrar, o sea, la tesis que presenta el autor es que hay justamente una síntesis cultural. O sea, no se, sí, como ya dijo Jimena, pues se basa en toda una tradición, pero también se mezcla, hay una amalgama cultural, un proceso de conquista y de colonización, un proceso con contradicciones que es complejo, ¿no? Pero esto se ve eh, expresado, digamos, en un texto que aparentemente está pues dando datos nada más, pero no hay realmente toda una argumentación de por medio, ¿no? Todo un posicionamiento para entender cómo era en la época colonial. Una pregunta, cuando escuchaba a Blanca hace un rato y también a Víctor, parte de perdón, a Jimena hace un ratito y también a Víctor, parte de esa presentación, digamos, de esa concepción o conceptualización de la idea de cultura, está también asociada con lo que más adelante se va a desarrollar como esa construcción conceptual de Ángel Rama de la ciudad letrada. ¿Ustedes podrían como mostrar esa relación, cómo funciona tanto conceptualmente como en el artículo que presentan? Sí, claro. Bueno, ya con Ángel Rama, como bien mencionas, Hugo, nos encontramos ahora sí plenamente, incluso asumido por él en el contexto de los estudios poscoloniales, ¿no? En este sentido, él propone esta conceptualización de la ciudad letrada, tomando y como un antecedente de lo que ahora conocemos o de lo que se conocerá poco hacia finales de los 90 como los estudios decoloniales, que toma como punto de partida la idea de la modernidad occidental a partir pues de la conquista de Granada en 1492, plenamente por el Imperio Español, pero también del descubrimiento de América, ¿no? A partir de lo que, entre comillas, se llama el descubrimiento de América, que criticará este texto de O'Gorman, que más que hablar de un descubrimiento, pues hablamos de la invención de América, también en el contexto de los estudios poscoloniales, y cómo a partir de ahí hay toda una concepción del mundo con base en la situación de la colonización, que propiamente pues, los españoles no tenían la conciencia de que estaban colonizando, más bien ellos lo que estaban haciendo era expandir su imperio, en este caso a partir del descubrimiento de América, y eso significaba pues ni más ni menos que anexar otros reinos desde su mandato, ¿no? Entonces, a partir de esta mirada histórica, Ángel Rama propone el surgimiento desde la colonia en América Latina
del intelectual en el contexto de la ciudad letrada. La ciudad letrada, pues es la ciudad, son las grandes ciudades del contexto virreinal, la Nueva España, el virreinato del Perú, y más tarde lo que se conformará como el virreinato de La Plata y el virreinato de la Nueva Granada. Entonces, él menciona que esta ciudad letrada es una especie de utopía o idealización que se construye posteriormente a la ciudad colonial, ¿no? Que heredan de la metrópoli española una serie de estructuras de organización social, política, económica, y que tienen mucho que ver con la herencia medieval en el imperio español. La ciudad letrada es esta, digamos, superestructura que subyace a la infraestructura de la construcción de la ciudad colonial, de la metrópoli colonial, y que a partir de su dirección con base en los intelectuales de la época, que eran pues predominantemente eclesiásticos, eran los clérigos, va a la par del proyecto político y económico construyendo una ideología. Y construir esa ideología significa construir cultura. Y para construir cultura, pues hay dos grandes proyectos a manos del intelectual de la ciudad letrada. Por un lado es el proyecto educativo, que se relaciona directamente con el proceso evangelizador, y por otro lado es el proyecto intelectual imperial, ¿no? Que tiene que ver con la configuración de las élites novohispanas, que serán dirigidas desde la metrópoli hasta que se acabe el periodo colonial. Entonces, en esta revisión que hace Ángel Rama del concepto del intelectual de la ciudad letrada a partir del descubrimiento de América y la colonización de estas grandes metrópolis, sabemos que la más importante pues era la Nueva España, porque geopolíticamente era estratégica, ¿no? Para poner en relación a todo el mundo a través de ese centro tan importante que fue el virreinato de la Nueva España. Entonces, lo que hace Ángel Rama es proponer este concepto desde un punto de vista histórico en los procesos de conquista y conformación del virreinato, de los virreinatos en América Latina, y observar a partir de esa relación entre el poder político y el poder intelectual cómo va cambiando, cómo se va transformando la idea del intelectual de la ciudad letrada hasta llegar a lo que nosotras identificamos en el artículo, al momento del intelectual de la ciudad letrada posrevolucionaria. Y que si comparamos lo que dice Ángel Rama con el proceso, con este quehacer cultural, intelectual, pedagógico que asume Alfonso Reyes, como decía Víctor, no nada más por invitación, sino por asunción propia de un compromiso con su propia nación, pues Alfonso Reyes es uno de los grandes paradigmas del intelectual postrevolucionario de la ciudad letrada. Por eso nos parecía idóneo en un momento dado elegir este marco teórico, que además, perdón, ya con esto termino, también nos permite ubicar muy bien históricamente esta transición entre los intelectuales del proyecto socialista, que duró muy poco, que serían los que tienen una ideología más dentro del contexto del proyecto social, de justicia, de reivindicación de la revolución, postrevolucionario en el contexto socialista, y ya un proyecto más de corte liberal, occidentalizante, que asume como núcleo de la identidad, como origen de la identidad, la tradición occidental. Sí. Víctor, ¿querrías comentar algo sobre esa relación entre la noción alfonsina de cultura y la idea y el concepto de cultura letrada, de ciudad letrada, perdón, de Rama? Sí, bueno, claro, creo que Rama tanto en un sentido, fíjate, pienso que Rama es como una especie de continuador, por ejemplo, de Enrique Sureña y del trabajo de Reyes. Es una generación posterior que cuenta con más herramientas, sobre todo postestructuralistas, podríamos decirlo, estructuralistas, y en ese sentido sí creo que Reyes es
como mencionó recién Jimena, un paradigma del intelectual hispanoamericano o del intelectual mexicano en ese contexto, en esa transformación de la ciudad letrada, ¿no? Que había transitado por todas estas etapas que se mencionaron, ¿no? Desde la colonia, la era republicana, lo que implicaba ser un intelectual en la era republicana, lo que implicaba ser, o un hombre de letras, como se decía, ¿no? En la época, en el porfiriato, por ejemplo, que fue la generación en la cual digo, el periodo, perdón, en el cual él ingresó al Ateneo, y creo que buena parte de lo que distinguió al Ateneo de la juventud fue su distanciamiento crítico respecto a la figura del hombre de letras modernista, por ejemplo. Y entonces Ángel Rama lo trabaja muy bien en su ensayo en la ciudad letrada, ¿no? Que hay un cambio tremendo de paradigma en este intelectual de la segunda o tercera década del siglo XX. ¿Por qué? Porque existen gobiernos ahora de corte popular, existen las revoluciones sociales, existen proyectos de nación mucho más radicales, ¿no? De alfabetización incluso, donde el intelectual va a jugar un papel mucho más activo y donde se va a convertir, como también mencionó Jimena, en un guía, ¿no? O que va a asumir ese rol. Por ejemplo, ahora nos encontramos en otra etapa, por supuesto, ¿no? El intelectual ha perdido para bien y para mal, digamos, esas funciones centrales y se encuentra ahora digamos, en otro contexto, ¿no? Porque los medios, los soportes de comunicación son diferentes, las mismas funciones educativas, todo, en fin, todo, la presencia del mercado, el neoliberalismo, etcétera, ¿no? Apuntan hacia otras direcciones, digamos, ¿no? Pero en ese momento, creo que sí Reyes asume y hace visible el agente intelectual en ese proceso de transición que también mencionaron muy puntualmente, ¿no? Del México, digamos, de los generales, ¿no? Del México de un proyecto muy concreto de la producción al México que intenta industrializarse, ser mucho más eh, moderno o abierto en el sentido liberal en esa transición que va a implicar también un impacto a las humanidades, ¿no? Es decir, una década después, en la década del 50, ya van a tener una mayor hegemonía de las ciencias sociales, por ejemplo. Eso también va a afectar o va a alterar el rol del intelectual y del ensayista, ¿no? Que se ocupaba de los asuntos públicos, como tenía una serie de herramientas, ¿no? Y una serie de discursos que poco a poco, al irse especializando las ciencias sociales y las humanidades también, pues se van a ir diversificando y por lo tanto el papel central o el visible del intelectual se va a ir difuminando. Entonces sí, creo que es un periodo muy interesante y que el análisis que se ofrece en este artículo marca muy bien esa transición y ese momento de cambio, ¿no? De auge primero, pero que ya anuncia también una transformación posible. Sí, una pregunta, es que Víctor tiene que irse ahorita pronto, pero quería antes Sí, de que se fuera a hacerle una pregunta es, ¿cómo es la recepción más inmediata, digamos, de la era crítica? Bueno, ya sabemos, más tarde Ángel Rama, digamos, va a desarrollar muchas ideas, pero la recepción inmediata de la era crítica, ¿cuál es? ¿Qué nos podrías decir o qué nos podrían decir? Y comenzando por Víctor, que tiene que irse. del texto de Reyes en general, Sí, 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 de la era crítica, sí, bueno, de la era creo que crítica. uno puede revisar, yo lo he seguido, la recepción de sus trabajos en esa época, desde el ámbito académico fueron muy bien recibidos, porque justamente es el periodo en que se están consolidando las carreras de humanidades y de filosofía, no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Sí, como ya mencioné, la apertura del Colegio Nacional, del Colegio de México, la Facultad de Filosofía y Letras, sino también en los estados, ¿no? Por ejemplo, muchas de las sesiones que él dio perdón, de los capítulos del DINDE fueron primero sesiones de clase en la Universidad de San Nicolás, la misma Universidad de Nuevo León, donde Reyes también fue un agente impulsor de su creación desde los años 30, ¿no? Reyes vino a dar cursos acá, entonces era un público que estaba formándose, que era el público universitario, entonces en ese primer momento sus textos fueron, me parece bien, muy bien recibidos, al menos esto también lo consigna en sus diarios, ¿no? Que primero muchos de estos textos también fueron charlas y las charlas tenían buen público, buena recepción y creo que en ese primer momento sí fueron leídos al menos por este público en gestación, ¿no? Por un público incluso también ya femenino, ¿no? Porque muchas mujeres estaban ingresando también a la universidad, a la educación superior en la década del 40, ¿no? La generación de la revista Rueca, por ejemplo, del UNAM, fueron casi todas discípulas de Reyes en alguna de sus clases, ¿no? Entonces sí hay un campo que se está abriendo y en el cual Reyes se convierte en un agente central en este momento. Creo, al menos esa es mi opinión,
que sí fue buena. Y bueno, con esto me despido también. Les agradezco mucho, Hugo, la Ok, invitación, a Laura, a Blanca y a Jimena, mis felicitaciones. Y bueno, es un gusto estar por aquí. Ahorita me desconecto. Espero poder escuchar un poquito más y luego me voy. ok, Víctor, gracias. Jimena, ¿qué nos puedes decir tú sobre esa recepción inicial? Sí, bueno, sí, estoy de acuerdo y creo que algo que también hace muy efectiva la recepción, no solo de las letras de la Nueva España o de la era crítica, sino en general de la obra de Alfonso Reyes y sobre todo a su regreso a México, es que si bien sí, como menciona Víctor, desde el punto de vista del mundo intelectual o de la ciudad letrada, hay un muy buen recibimiento de su trabajo y es una aportación importante, eso lo observamos en el artículo, para el desarrollo de la conceptualización de lo que entendemos por el corpus de las letras novohispanas. En ese sentido, creo que académicamente el trabajo de Reyes es muy importante, aunque no lo consideraría yo pues totalmente académico por este comportamiento de la voz enunciativa muy libre. Eh, Ay, ya me perdí. Ah, sí, ya recordé. Entonces, tenemos por un lado esta recepción académica y esta aportación de Reyes a la academia mexicana, pero también una de las formas en las que él divulgó su trabajo, y creo que en ese sentido asume su papel como intelectual guía de la ciudad letrada, es a través de conferencias que después se publican como ensayos. Entonces, esto le va a dar una vitalidad, como decía Víctor, una performatividad a su pensamiento para difundir y para tratar de incidir en la identidad del pueblo mexicano, que será fundamental, ¿no? Entonces, si bien lo que plantea el concepto del intelectual de la ciudad letrada es que este intelectual es más bien un intelectual de corte, si bien humanista, al mismo tiempo elitista por los espacios en los que se mueve, a Alfonso Reyes también le importaba que su pensamiento llegara al pueblo. Y por eso pienso yo que tal vez mucho de su trabajo en primera instancia fueron conferencias, fueron charlas de divulgación y ya después pasan a la imprenta, cosa que por otro lado, si bien pues el influjo académico es innegable, al mismo tiempo fue tan prolífico que una vez que se publican sus obras completas, pues como que le perdemos la pista. Y entonces se pierden estos ensayos que son tan pequeños, pero que conforman toda una visión cultural, ¿no? De México, de Latinoamérica y de la posición de México y Latinoamérica ante pues lo que ellos consideraban el pensamiento universal, ¿no? Fue tan prolífico que tenemos estos grandes tomos del Fondo de Cultura Económica que él ayudó a fundar, de sus obras completas, que es difícil acceder a la lectura de los ensayos de Alfonso Reyes actualmente si no hay una guía pues, de un intelectual de la ciudad letrada que los conozca y que oriente sobre qué se puede leer, para qué, en fin. Bueno, en ese sentido, pues Adolfo Castañón está comenzando a trabajar en ello. Parte de las investigaciones de este proyecto me permitieron descubrir que hace no mucho acaba de publicar una antología de lo que llama, pues en alusión al ensayo de Reyes, Visión de Anáhuac, Visión de México, y hace una recopilación de todos los ensayos de Alfonso Reyes que tratan sobre México, la cultura mexicana, la identidad mexicana. Entonces, creo que en su momento también para el pueblo hubo una divulgación muy importante gracias a que mucho de lo que publicó primero se presentó como conferencia. Sí, una pregunta para Blanca, para las dos. En,
en términos de las formas de enunciación, hay una cosa que es bien importante acá no perder de vista, que no es menor, y es el hecho de que no hable de, por ejemplo, literatura de la Nueva España, sino de letras de la Nueva España. Esa aclaración en términos de enunciación primero y luego en términos como más de estudios literarios, ¿cómo la podríamos ver? No sé si Blanca quiere decir algo. Pues quizás, no sé, hipotéticamente pudiera ser el carácter híbrido que tiene la literatura, bueno, los textos de aquella época, que son de carácter híbrido, o sea, no todos los textos cumplen cabalmente con la definición de texto literario, Literario. eh, eh, por ejemplo, por la finalidad de estética y así, ¿no? Las crónicas y todo, entonces quizás pueda deberse como para no entrar en una definición que ponga en camisa de fuerza la clasificación de esos textos, quizás por eso utiliza la palabra letras, no sé, quizás pudiera deber, pero a lo mejor me estoy aventurando, no sé, ¿qué opina Jimena? Jimena. Sí, bueno, yo creo que la utilización del término letras en lugar de literatura, pues es estratégica por parte de Alfonso Reyes. Él sabe muy bien, pues como buen estudioso de la literatura y como escritor, pues por qué utilizar una palabra y no otra. En este sentido, creo que con su trabajo es uno de los pioneros que no el único ni el primero, porque justamente en Letras de la Nueva España, él habla, por ejemplo, del trabajo de Amado Nervo, de Julio Jiménez Rueda, a propósito de algunos escritores del contexto colonial. Pero creo que la elección de la palabra letras justamente en primera instancia rompe de manera contundente con la tradición decimonónica positivista de ver a las letras novohispanas como un corpus más bien reducido y que de alguna manera recibe el efecto de la España medieval, en el sentido de que si se habla de la definición de literatura, y aquí entra también la perspectiva teórica del propio Alfonso Reyes sobre el deslinde. El deslinde es este estudio cuyo título se refiere justamente a hacer un deslinde y en términos helenísticos, aristotélicos, porque su base para el deslinde pues es la poética de Aristóteles, es la visión aristotélica sobre la literatura. En el deslinde, él lo que quiere hacer es hablar de lo específicamente literario, y de cómo lo específicamente literario entra en una relación ancilar con otro tipo de discursos, de manera que en un momento dado la literatura se pone al servicio de otros discursos o en otro momento esos discursos se ponen al servicio de la literatura. Entonces, si tomamos en cuenta este contexto teórico del deslinde, que más que una teoría literaria sistemática, vamos a decir, lo que hace allí son una serie de reflexiones técnicas desde un posicionamiento helenístico, aristotélico, para hablar de lo específicamente literario o no. Entonces, en este sentido, pues claro que tienes razón, Blanca. Se da cuenta de que si utiliza esta palabra, entonces va a poder abrir el espectro de las letras de la Nueva España, que es lo que venía cerrando la mirada decimonónica al identificar a partir de estos prejuicios culturales solamente unos cuantos literatos en el contexto novohispano y que por lo tanto se podía hablar de una pobreza cultural de los virreinatos, pues desde una visión muy hispanizada, ¿no? En ese sentido. Entonces, al utilizar la palabra letras, Alfonso Reyes abre el espectro de esta cultura letrada y entonces nos da la posibilidad de estar ante un corpus extenso, diverso, complejo y que casi en su mayoría, como decías, Blanca, pues es híbrido, ¿no? Porque desde su definición de literatura, que es la literatura en pureza, lo que él llama la literatura en pureza, pues efectivamente, que pues es una visión más bien canónica y reduccionista, si se compara con la España del siglo de oro, ¿no? Por supuesto que salen perdiendo los virreinatos,
pues tenemos unos cuantos letrados, ¿no? Como Juan Ruiz de Alarcón, como Sor Juana, como el poeta Víctor Sandoval Zapata, etcétera. Pero si se habla de letras, entonces entran todos estos géneros híbridos, como la crónica, como el teatro de evangelización, el periodismo, y que no son más que los antecedentes de lo que pues ya en el siglo XX, en el contexto de la teoría literaria, se clasifica como géneros literarios. Entonces, por supuesto que es estratégico el uso de la palabra letras novohispanas, y desde mi punto de vista es una aportación fundamental para marcar la diferencia entre una época en la que se habló de este corpus como algo muy reducido, pobre, desde una mirada prejuiciosa, positivista, y un momento en el que entonces se abre una discusión sobre cómo conformar un corpus de las letras novohispanas que a su vez significa un patrimonio cultural riquísimo. Sí, sí, una cosa ya como para terminar. Estaba pensando yo claro, en la vigencia, digamos, del pensamiento de don Alfonso Reyes, de su noción de cultura, etcétera, etcétera. Y en esa idea de la visión de poscolonialidad y esa nueva manera de, no sé, estaba pensando en interseccionalidad, clase, raza, géneros, que comienzan a cruzarse ahí y que don Alfonso Reyes de alguna manera estaba ya como previendo, preludiando, no sé cómo decirlo. Podrías, no sé, terminar un poco señalando el, el carácter, no sé si sea la palabra más adecuada, poscolonial que se le podría dar también a la propuesta de don Alfonso? Jimena, o no, Jimena o Sí, Blanca. sí, bueno, en términos generales lo que yo he observado es que en particular en los ensayos podemos identificar que hay unos que están más vigentes que otros, en el sentido de que en algunos ensayos Reyes discute cosas que todavía siguen discutiéndose en la academia, por ejemplo, en cuanto al teatro de evangelización o al fenómeno del teatro en el Nuevo Mundo, que tiene tres momentos o tres formas, que es el teatro de evangelización, el teatro jesuita, culto solo para los jesuitas, y el teatro que ya se desarrollará después del término del proyecto de evangelización en el siglo XVII, que es un teatro pues, más, digamos, comercial, a la manera del teatro español del siglo de oro, y que deja por detrás el proyecto evangelizador, el teatro de evangelización, que fue muy innovador, pero cuya innovación se termina porque se termina el proyecto evangelizador, y entonces el teatro del siglo XVII pues es un teatro más bien subordinado al gran teatro español del siglo de oro. Entonces, hay ensayos en los que realmente Reyes todavía está presente en las discusiones académicas especializadas, y hay otros ensayos pues que nada más dan cuenta no solo de lo que él está registrando, sino de la intención que tenía con este proyecto. Pero hay un concepto clave que, además de la presencia de la conceptualización de Ángel Rama, que mencionamos en el artículo, y que es el concepto de transculturación de Fernando Ortiz, y en el que me parece a mí que Alfonso Reyes asimila muy bien y coincide con él cuando habla de sus definiciones en estos dos ensayos de cultura y síntesis cultural, ¿no? Como sabemos, esta noción de transculturación la construye Fernando Ortiz un poco para dejar de lado la noción de aculturación, que resultaba incipiente ya para su momento para hablar del proceso de mestizaje que se desarrolló como consecuencia de la conquista y la colonia de los países latinoamericanos, y que consiste en que ambas culturas, al encontrarse entre sí, se trastocan entre sí para generar una nueva cultura, una cultura distinta, que es una cultura propia del mestizaje. Y en este sentido, cuando Reyes define cultura y síntesis cultural, apela a esa misma mirada, como diciendo, bueno, sí, llega la gran cultura europea y conquista a esta cultura menor, pero esta cultura menor, en la conformación de su identidad cultural, que será complicada, larga en el tiempo, termina cualitativamente ganándole a la cultura colonizadora, porque es capaz de generar una nueva cultura.
Entonces, en ese sentido, como muy bien dices, en estos ensayos lo que vemos es que Alfonso Reyes está ya sintiendo esta necesidad de no solamente subordinar a la identidad mexicana, latinoamericana, a la identidad europea, sino también muy sutilmente decir, bueno, pero lo nuestro es esto y es importante. Y en un momento dado es mucho más poderoso porque plantea una nueva utopía, que es la de su momento, ¿no? Blanca, no sé si quieras agregar algo. No, No. Ok, nada, muchísimas gracias Jimena, muchísimas gracias Blanca pues, por el envío de este artículo tan bonito publicado tan interesante, publicado en el número 33 de la revista, Una visión de la poscolonialidad en el ensayo La Era Crítica de don Alfonso Reyes. Nada, pues es muy satisfactorio para la revista haberlo recibido, el gusto con el que lo recibimos y se envía a los pares, pues se reconoció también en el buen concepto de los pares, y luego cuando se publica y tal comienza a circular, pues el público que lo lee, que lo baja, que comienzan seguramente a reseñarlo, a citarlo, pues da muy buena cuenta del trabajo tan bonito que están haciendo ustedes. Volviendo sobre la obra de don Alfonso, de don Alfonso, de don Alfonso Reyes, de Pedro Enrique Sureña, de Fernando Ortiz que mencionaste ahorita, de Ángel Rama, de un montón de figuras fundamentales que atravesaron el siglo XX y que siguen siendo centrales y poniendo todavía los temas de discusión sobre la hispanidad, sobre México, sobre la literatura mexicana, sobre las letras de la Nueva España o las letras latinoamericanas. Nada, Blanca, sí, Blanca, Jimena, muchísimas gracias por el aporte a la revista. Fue un gusto de verdad no, haberlas leído. gracias a ustedes. Al contrario, muchas gracias, un honor estar aquí con Bueno, ustedes. muchísimas ¿Dónde se gracias. transmite el conversatorio? No, ya se transmitió Ah, a través de Facebook permanentemente y se cuelga en la revista, en la página de la revista y allí lo pueden ver permanentemente, ¿vale? En el Ah, muy Facebook de bien, la revista ya apareció, está apareciendo en este momento muy y bien. ahí queda, ¿vale? Muchísimas gracias. gracias. Un Bueno, abrazo. chao, Hasta gracias, que estén muy luego. bien. Muchísimas Chao, Chao. gracias. chao. Gracias a Igual. todos por participar, por acompañarnos. Hasta luego. Chao. Vale.